Bendiciones, amados hermanos, el Eterno los bendiga, los guarde. Mi nombre es Angélica y estamos aquí junto a este rico café, este café con raíces y aroma a Torah. Esta semana estamos estudiando la parashá número 19 del ciclo de la Torah y esta porción se llama Terumá, que significa ofrenda alzada. Pero antes de comenzar, como cada día, en este momento de enseñanza vamos a hacer una oración para que el Padre nos sea guiando y colocándonos en manos de Él. Padre eterno, bendito Rey, Padre Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tener el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra cada día y por poder presentarnos también delante de ti, mi Rey bendito. Te pido, Señor, que en esta mañana, en este día, Señor, tú seas con nosotros, que tú nos guíes, que tú nos reveles, que abras, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros, de mí y de los que van a ver este video más adelante. Bendice los padres, bendice este canal, que el único propósito que quieres, Señor, es difundir tu palabra, que llegue e inunde toda la tierra. Padre eterno, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia de haberme llamado a ser parte de tu pueblo. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Bueno, comencemos entonces. Dijimos que estamos en la parashá número 19 que se llama Terumá. Esta porción la encontramos en Éxodo 25:1 a Éxodo 27:19. Y como ya dijimos, significa ofrenda alzada. La porción de la semana que van a ver conmigo hoy es la cuarta aliyá. Y esta la encontramos en Éxodo desde el capítulo 26, versículo 15, hasta el versículo 30. Esta es una porción cortita, son prácticamente 16 versículos los que vamos a ver, pero tiene en sí mucho material, pero vamos a tratar, como siempre, de hacerlo más resumido, lo más importante y que lo vayamos viendo. Bueno, recordemos también, siempre me gusta hacer un como pequeño resumen para que podamos ir analizando y saber bien, si es primera vez que estás en el canal, ir viendo dónde estamos. Bueno, acaba de salir, hace poco salió Moisés de Egipto con todos los israelitas y llegaron al pie del monte Sinaí, se les fueron entregadas mandamientos. Recordemos que Israel estuvo muchos cientos de años como esclavo. Ellos no conocían otro método a lo mejor de adorar a un Dios, sino el que habían adquirido en Egipto, donde había idolatría, donde habían prácticas que iban en contra del Dios, del verdadero Dios, que es el Dios de Israel. El Dios de Israel se presenta, le da las instrucciones, comienza dándole los 10 mandamientos, las 10 palabras. Después comienza dándoles las leyes sociales, las leyes que van a regir la nación en justicia. El hecho de que ellos hayan sido siervos, esclavos por mucho tiempo, ellos traían esa mentalidad. Entonces la idea era que esta nueva creación, digamos, que Dios estaba formando, esta nueva nación, sacara ese concepto errado de esclavitud, de a lo mejor tratar a las personas de una forma que no es humanamente correcta delante de los ojos de Dios. Entonces Él le da ese tipo de leyes sociales que fueron las que estudiamos la semana pasada. Recordemos que ellos, su Dios era Faraón, que adoraban animales, que adoraban el río Nilo, que adoraban la naturaleza. Entonces Dios, al revelarse a ellos, no requiere imágenes. Es lo que más le recalca a ellos en el monte Sinaí. Dios manda a Israel a ser un pueblo santo. ¿Qué es ser santo? Es ser apartado, ser diferente a las demás naciones. Además, Él les pide, recuerden que cuando ellos salen de Egipto, salen con muchas joyas, con mucho oro, con mucha plata, despojaron a los egipcios, y Él, en esta porción, en esta parashá Terumá, Él les pide que de su corazón, de lo que el mismo Padre les había dado cuando habían salido de Egipto, traigan ofrenda para construir un tabernáculo, un lugar donde se fuera a conectar el cielo con la tierra. Y el Padre les dice que Él quiere morar entre ellos.
no morar en ese tabernáculo, sino que entre ellos. Y los que tenían que construir este tabernáculo serían los mismos israelitas. Las indicaciones, como ya han ido viendo con mis hermanos, son específicas. Las medidas, el material, todo es una logística impresionante de un ingeniero, de un arquitecto, pero a la vez que va dejando mensajes, miguitas, huellas para su pueblo. Estamos ya más de 3000 años desde que esto fue entregado en el monte Sinaí, pero nosotros podemos ver la mano de un Dios poderoso que ama a su pueblo, y no solamente a su pueblo, sino que a toda la humanidad. La palabra que se usa acá como tabernáculo es la palabra Mishkan, que es el Strong 4908, y esta palabra significa residencia, choza del pastor, guarida de animales, también tumba, también el templo, específicamente tabernáculo, y que sus paredes están hechas de madera. Eso significa Mishkan. Bueno, aquí quiero mostrarles esta imagen. Esto es lo que el Padre mandó a Israel a construir. Se fijan que hay una estructura central, alrededor hay unas cortinas con unas basas, tenemos también un altar de sacrificio, un lugar donde se retenía agua para que ellos se limpiaran, y esta estructura que vemos al centro, ese es el tabernáculo, está cubierto por pieles, pero eso lo van a ver mis hermanos, lo van a ir viendo los hermanos que estuvieron ayer, esta semana, y los que van a ir viendo esa estructura más adelante. ¿Qué me compete a mí hoy día? Esta parte, esto que ustedes aquí ven en celeste, esto es lo que vamos a ver hoy. Si ustedes se fijan, estamos viendo como desde una panorámica desde arriba todo el tabernáculo con su atrio que está externo, y al medio está la estructura rígida. ¿Ya? Hay paredes al norte, paredes al sur, paredes al este y al oeste. La entrada, la puerta, es la que ustedes ven acá, donde hay un sol. Al entrar, ellos daban la espalda al sol, ¿ya? Quitándole esa autoridad que tenía la gran mayoría de las culturas en ese tiempo, que adoraban al sol, la luna, las estrellas. Israel no. Israel le daba la espalda al sol y entraba a adorar a su Dios con su luz, que era la menorá que estaba dentro. A pesar de que estos son versículos muy cortos y muy técnicos, segunda de Timoteo nos recuerda en el capítulo 3, versículo 16 al 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Recordemos también que cuando Pablo le dio esta carta a Timoteo, el Nuevo Testamento no existía, por lo tanto, de lo que Pablo estaba hablando era de la Torá. Y no solamente la Torá, porque nuestro Mesías Yeshua dijo también aquí en Lucas 24:44, y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley, en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces tenemos que buscar en este tabernáculo. Sabemos que Yeshua es nuestro tabernáculo, así la palabra lo dice, que Él se tabernaculizó en este mundo para traer también esa presencia divina a los hombres y morar entre ellos. Dice el Salmo 47:8, entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, tu Torá, está en medio de mi corazón. Eso tenía que venir a ser el Mesías, traer la Torá, la correcta interpretación de la ley. Bueno, vamos a empezar. Éxodo 26:15 dice: y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Estamos 3000 años atrás y tenemos una instrucción que nos dice: hagan tablas de madera derechas en el desierto. Sabemos que no era desierto donde ellos estaban, también habían árboles, ya era desierto porque no habían ciudades ahí, pero igual era un lugar, no era un bosque, digámoslo así. La madera representa la humanidad. En la palabra de Dios dice que nosotros somos como árboles, y para poder
transformar esta madera en lo que el padre estaba necesitando, había que ir a un bosque, cortar a fuerza de hacha los árboles, despojarlos de las ramas, sacarle la corteza y después, con técnicas obviamente que el padre mismo les dio, porque él les dio la sabiduría a estas personas para que lo hicieran, dejaron estas tablas derechas, como era la instrucción de nuestro Padre Celestial. Después dice que en Éxodo 26:16 dice: la longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Aquí tenemos las medidas. Un codo y medio es la medida que va desde aquí a aquí, que generalmente eran entre 46 y 53 centímetros, dependiendo obviamente de la persona que tenía, del que se le iba a tomar la medida, pero se calcula que era entre 0,68 metros, como ven aquí en la diapositiva, y los 10 codos eran 4,5 metros. ¿Ya? Esa era la longitud de las tablas. En Éxodo 26:17 dice: 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra, así harás todas las tablas del tabernáculo. ¿Qué son las espigas? Bueno, las espigas eran estas como protuberancias que tienen, donde va como ensamblado, digamos, iban a ir ensambladas, acá iba a haber un orificio y acá iba a ir ensamblada la tabla. Entonces tenían que tener 2 espigas, tanto para juntarla con la que estaba al lado, pero también hacia abajo. Acá se logra ver, pero bueno, en esta parte sí podemos ver las espigas y les voy a mostrar este video para que puedan ver de manera más clara cómo tenían que ir ensambladas. Se fijan que se van juntando y después van ensambladas también en unas basas que también el Padre ordenó que se hiciesen. Dice: harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. ¿Ya? Entonces aquí vemos esas 20 tablas que iban a estar al lado sur. ¿Ya? Por ejemplo, mi lado sur está detrás mío. Ahí van a ver 20 tablas, que cada una iba a tener estas espigas, cosas que después se pudiesen unir. Recuerden que estamos en el desierto, que este es como un tabernáculo móvil. Tenían que armarlo, desarmarlo, transportarlo. Entonces, no sé si, yo creo que todos al ir a la playa, cuando enterramos uno de estos paragüitas, al colocarlo viene un poquito de viento y se nos desarma o se nos arranca el paraguas. Aquí era una estructura grande, pesada obviamente, y tenía que estar bien firme, digamos, porque en el desierto de repente hay tormentas de arena, y estuvieron 40 años en el desierto, o sea, primavera, verano, invierno y otoño fue lo que el Padre sabía que iban a tener que pasar en ese lugar. Bueno, en Éxodo 26:16 dice: y harás 40 basas de plata. O sea, eran 20 tablas, pero eran 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. También aquí les voy a mostrar en video, porque cuando uno va analizando estas cosas, y si, por lo menos para mí, si no las veo, no logro imaginarme cómo son. Entonces aquí podemos ver cómo era la tabla, iban con sus 2 espigas, y cada espiga llevaba 2 basas que se iban uniendo con las otras. Y estas basas, dice aquí, que iban a ser puestas y ensambladas en ese lugar. Entonces se conectaban por el lado y también por abajo se iban conectando. Después también dice en Éxodo 26:19, perdón, y al otro lado, no, perdón. En Éxodo 16:20 dice: y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas más. O sea, tenemos, como dijimos, 20 tablas en el sur y 20 tablas acá en el norte, y de la misma manera. También en el versículo 21 dice que estas tablas iban a tener también sus 40 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Entonces aquí podemos ver, aquí está la tabla, las espigas, y iban siendo colocadas esas basas que iban a dar esa firmeza a nuestro tabernáculo móvil. Bueno, ¿de qué nos habla también estas tablas? Como les decía, nosotros somos considerados árboles, que tenemos que despojarnos de todo aquello que es humano. Nosotros al entrar al pueblo de Israel pasamos a ser una nación santa, y tenemos que despojarnos de toda nuestra mala manera de vivir.
¿Y cuál es nuestra base? ¿Cuál es nuestra roca? Porque estas bases de plata hablan de la redención. Recuerden que se pidió medio ciclo de plata por cada israelita para redención. Entonces esto es lo que indica, nos está hablando de Yeshua. Él es nuestro cimiento, Él es el que nos va a sostener y Él es el que nos va a mantener derechos en este camino. Después dice en el versículo 22, y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Dijimos que habían 20 tablas en el lado sur y 20 tablas en el lado norte, ¿ya? ¿Por qué 20 tablas? Bueno, nosotros podemos ir viendo, no vamos a entrar tanto en lo que es la gematría, sino que el 20, el 2 representa, pueden ser los 2000 años. Aquí podemos representar el norte y el sur como las dos casas de Israel, una enfrente de otra, derechitas, juntitas y con la base bien asentada en nuestro Mesías Yeshua. Pero estas 6 tablas que aparecen en el lado oeste, en el lado como occidental, que no es casualidad, nos representa a la humanidad, nos representa al hombre, quizás al hombre natural, que no pertenece a Israel, pero que también está siendo invitado para ser parte de este tabernáculo y de este pueblo. Estas 6 tablas, que también nos hablan de los 6 milenios donde iba a gobernar el hombre, también están unidas por 2 espigas, tanto en su parte posterior como en sus lados, digamos, como también abajo. Dice además, en el versículo 23, harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con su gozne, así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. Bueno, aquí pueden apreciar ya estas 2 tablas que están uniendo toda esta estructura, que nos habla también del Mesías. El Mesías fue clavado en una cruz, en una letra Tav, que tiene forma de cruz en su escritura más antigua, en el palo hebreo. Y Él es el que une el norte, el sur y los gentiles. Dice la palabra del Eterno en Efesios 2, aquí pueden ver un puente, Él es el que une, dice Efesios 2, 11, 22, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No es que la ley haya sido abolida, lo que se abolió fue esta muralla que no dejaba entrar a nadie que no fuera parte del pueblo. Todos los que aceptan a Yeshua como su Salvador, que creen en que Él murió y resucitó por nuestros pecados, tiene derecho a entrar por esa puerta. Y se rompe esa muralla, ya no es el obstáculo entrar por ella. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais, a los que estaban a Judá y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es lo que está hablando Pablo aquí en Efesios. Dios había hecho una morada, mandó a Moisés a hacer una morada, que el fundamento iba a ser Cristo, Yeshua, nuestro Mesías, pero había una pared de división donde muchas personas no podían entrar por el pecado que había en ellos, pero al venir Yeshua, Él abre, Él une
y nos permite y nos redime de todo pecado y nos da esa oportunidad de ser parte de su pueblo. Y como dice aquí, formamos una sola estructura, tanto las tribus del norte, las tribus del sur y los gentiles que se quieran injertar al pueblo de Israel. En Éxodo 26-25 dice: de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Recordemos que el 8 nos habla de eternidad. En Éxodo 26-27 dice: harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. ¿Ya? Recuerden, aquí pueden ver ustedes estas barras. ¿Cuántas eran? 5. ¿Cuántos libros son los de la Torá? 5. 4 barras iban sujetadas por unos anillos por fuera, pero había una que iba por dentro. Dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Estas barras que representan la Torá nos mantienen rectos, nos mantienen derechos. Son las instrucciones, los mandamientos de Dios, ya hemos aprendido, no son para salvación, porque la salvación es por gracia, sino para bendición, para mantenernos en ese camino que el Padre nos dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y porque tenemos que ser un pueblo santo adquirido para Él. Dice la misma ley, dice la palabra de Dios también, que es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ellos. ¿Ya? Por eso podemos ver esa figura aquí en este tabernáculo, donde también los gentiles están siendo parte y también tienen su parte en guardar la Torá. La Torá es para toda la humanidad. Sabemos que hay mandamientos que hoy no se pueden cumplir porque no hay templo, porque no estamos en Israel, porque unos somos hombres, otros somos mujeres, hay sacerdotes. Había muchos mandamientos, pero no todos nos regían a nosotros. Había mandamientos para los hijos, para los padres, para los abuelos, para los que tenían tierras. Entonces todas estas cosas nos van mostrando este tabernáculo que fue edificado por Yeshua. En Éxodo 26, 28, 29 dice: y la barra de en medio, dice, pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras, también cubrirás de oro las barras. O sea, ese árbol que fue cortado, que fueron sacadas sus ramas, que fue enderezado, que fue formado como tabla, que era humano, que venía de la tierra, digamos, como nosotros, al ser puesto en esta construcción, en este tabernáculo que el Padre ordenó, ahora va a ser revestido de divinidad. Recordemos que el oro representa lo divino, lo brillante, y a nosotros dice la palabra también que un día seremos transformados y seremos semejantes a Él. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos tenían esa luz que fue apagada después del pecado, así como Moisés cuando bajó del monte Sinaí, su rostro brillaba después de haber estado en la presencia del Señor. Bueno, ahora el Señor, al estar nosotros siendo parte de su pueblo, parte de este edificio que estableció para morar con nosotros, también somos revestidos de ese oro fino, de ese oro puro que tiene que ser probado. Dice en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estáis juntamente crucificados, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Recuerden que había una de estas barras, de las 5, una también tenía que traspasar todas estas tablas, las 20 tablas del norte, las 20 tablas del sur y las 6 tablas que estaban al occidente. Continuemos entonces. Ya para terminar, Éxodo 26:30 dice: y alzarás el tabernáculo, ya cuando todo esté construido, conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Hay un tabernáculo celestial que Moisés lo vio, y a él se le dieron todas estas instrucciones
para poder replicarlo acá en la tierra y que existiera ese puente que es Yeshua. Él conectó el cielo con la tierra. Dice él que nadie subió al cielo, sino que él que descendió del cielo. Y todo esto que nosotros podemos ir apreciando en el tabernáculo, lo vemos desde Génesis. La Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, es un solo libro. No es que el Antiguo Testamento esté desechado. El Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Nosotros podemos ver en esta imagen, no encontré una imagen mejor, pero podemos ver en este jardín del Edén que había un árbol que representa la menorá. También habían querubines como las instrucciones que se le dieron para hacer el tabernáculo. Había un río que salía también que representa esta fuente donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes antes de entrar al tabernáculo. Lo vemos también en Éxodo, cuando Moisés sube al monte, sube con 70 ancianos. También el Señor siempre pone límites. Ahora nosotros no podemos volver al huerto del Edén porque la humanidad cayó, estamos en pecado y dice que no podemos volver al huerto. Pero el Señor en el monte Sinaí también muestra esa tipología de que siempre el pueblo está más lejos, después vienen los sacerdotes, y el que hacía como la tipología de Yeshua en el monte Sinaí era Moisés. Y así también en el tabernáculo vamos viendo que también hay paredes de división, el pueblo no podía entrar, solamente los sacerdotes, y así también al lugar más santo. Y al lugar santísimo obviamente solamente entraba el sumo sacerdote. Y después también podemos ver la Jerusalén celestial que desciende del cielo, que tiene 12 puertas, dice. 12 puertas que son las 12 tribus de Israel, y eso lo vemos en Apocalipsis. En el monte Sinaí estaban las 12 tribus de Israel, y Moisés erigió 12 columnas en representación de las tribus de Israel. Acá también podemos ver en el tabernáculo que alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus de Israel, y en la Nueva Jerusalén también, para que ustedes puedan ver que la Biblia es una sola, siempre ha sido y siempre la Biblia ha hablado de Israel. Otra cosa que quiero compartir ya terminando es esta estructura que ustedes ven aquí. Es el tabernáculo bien visto desde arriba, pero hay una imagen que está más atrás que es el frente. Vemos 4 columnas, que es la puerta. Sabemos que Yeshua es la puerta y esas 4 columnas representan los 4 evangelios. Nosotros conocimos a Yeshua por esos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entramos por esa puerta que es Yeshua. Él nos permitió entrar, y lo primero que nos encontramos fue con su sacrificio, con su muerte, con esa muerte expiatoria que redimió y limpió nuestros pecados. Pero durante muchos años desde que Él se fue, hemos estado ahí, en ese atrio. Muchos han llegado a ese lavacro de agua y se han hecho su inmersión, han hecho su purificación, pero muchos no. Muchos dicen que no es necesario, pero sí es necesario, porque es lo que Dios estableció, y Dios dijo que no podía entrar nadie al interior de ese templo movible si no pasaba por las aguas. Dijimos que en la puerta están los 4 evangelios, pero si ustedes miran al fondo pueden ver que el tabernáculo en sí, la estructura rígida, tiene 5 columnas. 5 columnas, y estas columnas ¿de qué nos hablan? De la Torá, de los 5 libros de Moisés. Cuando nosotros entramos por los evangelios, aceptamos la muerte de Yeshua, hacemos nuestra purificación, nuestra inmersión, somos una nueva criatura y nos paramos enfrente de la Torá y empezamos a guardar sus mandamientos, tenemos acceso al lugar santo. Dice la palabra que nosotros seremos un reino de sacerdotes y gente santa. Y eran los que podían entrar a este lugar. ¿Y qué encontramos cuando entramos a este lugar, al lugar santo? Encontramos la menorá, que representa a Yeshua, con los 7 espíritus de Yeshua, las 7 fiestas. Encontramos las fiestas, encontramos los 12 panes, que representan las 12 tribus de Israel, que representan también la Torá, el alimento, están en una mesa. Sí, generalmente en Israel se estudiaba y se estudia la Torá generalmente sentado en una mesa. La luz que hay ahí en el interior es la luz de Yeshua. Afuera no, afuera en el atrio, ¿qué teníamos? En estos 2000 años, ¿qué teníamos? La luz del sol, ese sol que pueden ver arriba. Adorábamos el sol, seguíamos lo que es las religiones que seguían el sol, seguíamos. En cambio adentro no. Cuando tú entras a guardar los mandamientos, a conocer la Torá,
Y para ser parte de este reino de sacerdotes, tú entras ya a este lugar santo y empiezas a ministrar, empiezas a aprender, empiezas a estudiar. Están las oraciones, está en la mesita donde el de incienso, y donde están continuamente las oraciones en nuestra boca. Lo último, sé que este capítulo es largo, pero yo quiero que entiendan que en Éxodo, desde Génesis, desde el jardín del Edén, desde el monte Sinaí, ahora en Éxodo, el tabernáculo, Levítico, todo se trata de lo mismo. Si nos vamos casi al último, si es que no es... A ver, déjenme recordar para no equivocarme. Ya, si nosotros vamos al penúltimo capítulo de Apocalipsis, que es el capítulo 21, encontramos esta lectura que es larga, pero me gustaría que la escucharan porque van a entender de qué se está hablando en la construcción del tabernáculo. Dios pidió ofrendas para hacer un tabernáculo, un lugar de reunión para morar entre ellos. ¿Y qué dice en Apocalipsis? Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esto es lo mismo que Dios había pedido a Moisés. Ahora la Nueva Jerusalén desciende. ¿Quiénes estaban alrededor de la Nueva Jerusalén? Si seguimos leyendo, dice: se acercó uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas con las últimas 7 plagas. Me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, a la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas, custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Si ustedes quieren, pueden seguir también leyendo, pero ahí también dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, y muchos de ellos van a quedar fuera de entrar a este atrio, este tabernáculo que el Padre hizo para su pueblo. Este tabernáculo que se construyó en el libro de Éxodo era una tipología de esta nueva Jerusalén que va a estar allá en Israel, va a descender, y dice la escritura en Zacarías que todas las naciones van a tener que ir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? El Padre nos invita cada año, hoy que ya entendemos y guardamos su fiesta, a morar en tabernáculos, en una casita, digamos, con paredes de madera, con el techo con ramitas, y comer panes sin levadura. Al igual como lo hay en el interior del lugar santo, hay 12 panes que eran sin levadura, que se comían, que se cambiaban cada Shabbat, y ese día los sacerdotes podían comer de él. Hoy el Señor nos invitó a esa fiesta también porque somos santos, y dice la palabra del Eterno que esta fiesta, sobre todo la fiesta de los panes sin levadura, es una señal entre nuestros ojos y nuestras manos. Así que, amados hermanos, espero que haya sido de bendición este estudio. Son cosas muy técnicas, pero también nos hablan de Yeshua, de este tabernáculo que creó Dios para morar y traer la palabra viva a este mundo, y llevarnos de vuelta a lo que el Padre había establecido primero, de vuelta al jardín del Edén, donde Él caminaba y hablaba con nosotros. Así que muchas bendiciones, el Eterno los bendiga. Mañana ya mis hermanos van a continuar con esta hermosa parashá, que es esta la que viene la semana, mis hermanos van a continuar con las próximas porciones que faltan de la parashá Terumá, pero la parashá que viene la próxima semana también sigue hablando de lo mismo. Así que sean todos bendecidos.
suscríbanse al canal, den un like, comenten, porque la idea de nosotros es dar a conocer la palabra de Dios desde su raíz. Por eso se llama así, Café con Raíces y Aroma a Torah. Así que muchas bendiciones, que el Eterno los bendiga y los guarde, y nos vemos en una nueva oportunidad cuando el Padre así lo permita. Bendiciones y shalom.